Estuvimos considerando la sesión anterior, si vieron los videos, eh, analizando el capítulo 8 del libro de los jueces, en donde consideramos que el consejero también tiene su parte, ¿no? Porque es un entrenamiento. No hay consejero perfecto. Todo siempre, de alguna u otra manera, hay situaciones complejas que, combinado con la situación del aconsejado, esa mezcla del consejero y el aconsejado, pueden en determinado momento y proporcionalmente disminuir o demeritar la calidad y la contundencia del consejo. ¿Mm? Eso es una limitante que se da en todas partes, aún en terrenos sobre todo de la salud, en el que la experiencia del médico, de ahí surgió la necesidad de las especialidades médicas, de que ciertos médicos se especializaran en un órgano, ¿no? El cardiólogo, el neumólogo, el gastroenterólogo, etcétera, para encontrar los detalles finos de cada órgano. Y ha llegado a tanto esto que un cardiólogo se siente incapaz de poder atender un parto complicado, por ejemplo. Lo que sepa hacer una cesárea, no podría ser. Hasta en películas lo sacan, ¿no? Cuando un especialista trata de meterse en otra área y no puede, porque así es. Y el paciente, pues no le puede decir al doctor, oiga, ¿por qué no opta por hacerme esto y me manda con tal especialista? No, tampoco. Por más que sienta el paciente determinados síntomas. Entonces, en la consejería es cuando sí entra digamos, en validez, la experiencia personal del consejero. Ahí sí hay cierta, en los detalles de la vida cotidiana, en los detalles de circunstancias de vida. Y estoy hablando de tal vez un porcentaje bajo, esta demeritación de la consejería, pero que finalmente, aunque sea un porcentaje eh, bajo, el que puede hacer una consejería no muy contundente, pero entre más se disminuya ese pequeño porcentaje, va a ser mucho mejor la consejería. Tal vez más rápida la respuesta. Acercarse a la excelencia como consejeros. Entonces, lo que vamos a ver en este punto es, y habíamos ya empezado dentro del mismo tema, que estábamos viendo el tema número 3, habíamos alcanzado antes de entrar a jueces 6, 7 y 8 acerca de la información veraz por parte del aconsejado. Y tuvimos que incluir el estudio de jueces capítulos 6, 7 y 8 para que midiésemos con toda la honra y temor reverente que implica a entender el consejo del Padre, ¿no? Del Señor Jesucristo, tomándolos a ellos como lo perfecto, como lo que es 100% eficaz, que en algún momento nosotros consideramos que teniendo comunión con el Señor, teniendo la llenura del Espíritu Santo, teniendo todos estos elementos favorables en nosotros como consejeros, ya salvamos de ese porcentaje de nuestra limitada experiencia o contundencia en la consejería, también disminuye bastante, ¿no? Eso es lo que nos da a nosotros una confianza de caminar en una certeza de lo que estamos tratando. El resto que queda es la veracidad del aconsejado, que fue el último punto que vimos antes de empezar lo de jueces, donde está, me parece que es en la página 12, o es del número 1, que eso vimos, del tema 3. Hay uno romano y después hay uno, a ver, inclusive está esto medio, donde es el contenido del tema 3
y desde el 3 romanos, hay varios párrafos que tienen números arábigos. Si lo localizan, llegamos donde dice nota, después dice estos 5 puntos a obtener para una información completa, es el subtítulo, ¿sí? El número 1, que tiene 2 letritas A y B, ya lo hemos considerado, que tiene que ver mucho con la información veraz del aconsejado, que él nos dé todo lo posible y que ahí nosotros tenemos que tener en lo posible, la actividad o la dinámica que nos da el don del Espíritu Santo de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero también saber interpretar el lenguaje corporal de la persona. Habíamos comentado, lo hago como recordatorio esto, que la persona cuando está muy nerviosa, cuando está muy tensa, sobre todo si son personas que van por primera vez en una consejería con pastores. O sea, la persona puede ponerse muy nerviosa porque obviamente es muy probable que si está ahí con nosotros, sabe que va a recibir un consejo que necesita, que viene de parte de Dios y que está ante una autoridad espiritual. Si así lo ve el aconsejado, es obvio que si se ponga nervioso. Debemos de tener comprensión y tener en ocasiones compasión por nuestro aconsejado. Y también, si la situación del aconsejado, supongamos que está en una situación en la que él fue protagonista de algo incorrecto, también sienta vergüenza o cierta resistencia. Ahí es cuando la gran necesidad de tener palabra de ciencia nos es muy útil. Entonces, nuestra constante petición al Espíritu Santo de que nos dé palabra de ciencia para la consejería sí debe de estar siempre. Y bueno, pedirle el don de una sola vez, tal vez sea suficiente y todo, pero en cada consejería es un verdadero desafío. A veces, miren, ¿en qué me baso yo para mencionar esto que estoy diciendo, esto último? Y no me recuerdo si se los comenté a ustedes, pero bueno, si no, se los recuerdo. Fue lo que enfrentó José ante, perdón, Daniel. No, José también, José y Daniel. José en su circunstancia de profeta, porque de alguna manera fue un profeta con Faraón, pero también Daniel. Y nuestro mejor ejemplo es Daniel cuando enfrenta al rey Nabucodonosor, que tiene un sueño, que se le olvidó el sueño, proceso natural en el cerebro humano, que olvidemos los sueños, porque nuestro cerebro funciona con otras ondas cerebrales. Es un tiempo de restauración muy profunda en nuestra psique, en el sueño humano. Y que eso fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Claro, en ese tiempo no entendía nada de esto. Hoy, por medio de la ciencia, sabemos que es así. Inclusive, probablemente en esa frecuencia de ondas cerebrales hay algunas que aún no se determinan con claridad. Yo pienso que eso con el tiempo se encontrará, que es cuando se dan los sueños y las visiones espirituales. Y hay algo que activa los circuitos de la espiritualidad, como lo vimos en el módulo de procreación y embarazo, cómo se descubrió la función cerebral de la espiritualidad, que se interconectan todas las áreas de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, las temporales y aún las visuales, en todo el circuito y aparte, inclusive se conecta con nuestras áreas que manejan las emociones, ¿sí? Entonces todo se interconecta. Pero en la cuestión del sueño, como funcionan otras frecuencias eléctricas cerebrales, pues no se ha descubierto eso. Yo creo que eso se lo dejamos de tarea a la ciencia más adelante. Pero de que sucede, sucede. Pero aquí lo interesante desde la perspectiva bíblica es cómo es que pudo el profeta Daniel conectarse con lo que le pasó al rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño que se le olvidó
Y ustedes recordarán que pone bajo juicio y amenaza la vida no solamente de los adivinos, los magos, la gente que tenía a su servicio el rey, sino aún a los amigos de Daniel, ¿sí? Aún la vida misma de Daniel. Fue tanta la angustia y la necesidad que tenía Daniel de saber cuál fue el sueño, que ahí nos da la respuesta de cómo nosotros podamos tener la veracidad en casos así, casos complejos y casos difíciles, que a veces ocurre en la consejería. ¿No? Entonces aquí nosotros podemos ir a esas historias en el libro de Daniel, porque ahí vamos a encontrar datos interesantes que nos sirven a nosotros mucho para poder tener una ayuda en lo que nos ocurre. Bueno, cuando encontramos esta historia del rey Nabucodonosor, cuando realmente Daniel todavía no tenía mucha trascendencia delante del rey, y esto lo podemos leer en el capítulo 2 de Daniel, del libro de Daniel. Ahí encontramos esta historia y vamos a rescatar cosas que nos sirven muchísimo a nosotros como consejeros. Y vamos a entrar, en el capítulo 6 vimos y analizamos y entendimos la configuración que tiene el Señor, él como consejero. Ahí, a eso pues, fue uno de los puntos que tratamos en Jueces. Bueno, ahora vamos a ver esta interconexión que debemos lograr nosotros como consejeros cuando estamos ante una circunstancia compleja, muy difícil, ¿no? Que puede ser en varias situaciones, porque ahí el Señor él no hay problema que haya sido por medio de un sueño, por medio de una visión o por medio de una situación que el aconsejado vivió, pero que ignora, no sabe cómo fue, pero sabe que sucedió. ¿No? Dice, yo no sé por qué pasó esto, pero pasó, pero no supe cómo. Y son desafíos que nosotros tenemos. Y como puede ser una cosa que a lo mejor no es ni jurídica, no es ni legal, no es, pero sí es espiritual, entonces tenemos que recurrir al conocimiento que nos ofrece la palabra de Dios. Bien, ¿vamos bien? Ahora, en el capítulo 2 de Daniel, vamos a releer, sí, porque ya seguro que ya lo hemos leído antes, lo que pasó. Y ahí encontraremos las pistas o la enseñanza que se nos da cómo le pasó a Daniel. Dice el versículo 1, en el segundo año del reino de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Y ya encontramos aquí una primera cosa interesante. Dice, y se perturbó su espíritu. ¿Sí? No dice, se perturbó su alma, porque entonces sería un nivel común, como una pesadilla, que nos acordamos que tuvo una pesadilla terrible y ahí nos acordamos, cualquier persona que tuvo una pesadilla trascendente, pues bueno, a eso se dedican los psicoanalistas, que ellos se basan mucho en ese tipo de situaciones cerebrales. Nosotros no estamos haciendo psicoanálisis, no lo somos, estamos entrando en una cuestión de tipo espiritual. Bien, en esa frecuencia estamos entrando. Y eso es lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Él se perturbó de espíritu y se le fue el sueño. O sea, no sé si ustedes han llegado a tener esos episodios que son muy raros, no son frecuentes, pero llegan a suceder. Que tenemos un sueño, nos despertamos, puede ser no agradable o puede ser agradable, nos volvemos a dormir y seguimos soñando eso. Lo mismo, no sé si les ha pasado. Es muy raro y no se sabe por qué, pero probablemente nosotros tenemos una situación que se llama ensoñación. ¿Mm? Fíjense, la ensoñación que se descubrió o se le puso nombre tiene mucho que ver en las cuestiones forenses o legales, que por ahí por los años, entre los años 40 o 50, se descubrió esa función del cerebro. Por un caso muy sonado, que enfrentó
un abogado y un psicólogo, porque el estado de ensoñación, hay que distinguirlo porque nos puede causar confusión con lo espiritual. La ensoñación es un estado psicológico y mental entre que estamos despiertos y estamos todavía funcionando en nuestro cerebro como soñando todavía, ¿sí? Eso es lo que sería un estado de ensoñación, que, y van a ver quiénes son los que hoy se dedican a eso. Les voy a mencionar qué es lo que ocurre en la ensoñación desde la perspectiva de la psicología, ¿sí? Dice, le leo lo que está aquí en este articulito, que hay mucho escrito en internet, pero bueno, estoy escogiendo uno y los síntomas, porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué es en lo que consiste la ensoñación? Bien, la ensoñación inadaptada, perdón, o fantasía compulsiva se acuñó con el término en inglés, bueno, su nombre en inglés, que es lo mismo en ensoñación inadaptada, le buscaron un nombre más técnico, que se redondeó bien porque fue un descubrimiento anterior, pero ya después ya se tomó en serio, porque entró primero en el campo de lo legislar sobre este estado cerebral, pero ya después a un psicólogo israelí, Eli Sommer, en el 2002 y después hasta el 2009, fíjense, estamos hablando desde 2009, Chupak y Jess Rosenthal publicaron un estudio que se basaron en cuestionarios, correos electrónicos en el 2011 y se refiere a una condición en que una persona en la que hay una situación de ensoñación intensa y prolongada en el tiempo interfiere en su vida social y su proyecto vital. Estas personas sueñan despiertas, literalmente sueñan despiertas. Y durante su exceso de fantasía a veces se las puede ver hablando solas, ¿sí? Y no es que tengan un problema mental necesariamente, que también hay que distinguirlo, pero eso no nos toca hacer a nosotros. Dice, aunque la persona fantasea con personajes o roles a su gusto para compensar la insatisfacción con su realidad íntima, se diferencia de la esquizofrenia en que no ve ni imagina a su interlocutor. Se considera un posible trastorno cuando la ensoñación dura más de la mitad del tiempo que pasa despierta una persona, llegando a convertirse en una adicción. Qué interesante. Esto se desencadenó después de que hubo un caso muy soñado, muy mentado en los medios, que cuando se hizo la cuestión jurídica y legal de una chica que acusó a su padre de que había abusado de ella, ¿sí? De que había abusado, ya saben cómo puede ocurrir, y fue a hacer la denuncia. Y obviamente que empezó a trabajar el aparato judicial y a este pobre hombre lo señalaron, lo acusaron, bueno, fue terrible, pero su abogado empezó a notar que había ciertas situaciones que ya hasta estos pocos años ya se fue configurando el perfil de la persona que tiene una situación de ensoñación compulsiva, como acabamos de leer, y se fueron dando cuenta el abogado, que después recurrió a los psicólogos y que se estaba muy poco estudiado esto, ya más o menos se sabía. Pero bueno, aquí vamos a confrontarlo con lo que dice la escritura. Y que los psicólogos forenses sobre todo, porque son los que tratan estos casos, empezaron a ver que había un determinado perfil con la persona que tiene esto. Y empezaron a estudiar a esta chica, un psicólogo específicamente. Y llegó a detectar que la chica había, para entenderlo bien, había puesto casos reales de abuso con anhelos o situaciones de ella misma, de tener una vida de esa naturaleza con liberalidad.
pero que se confunde la realidad que se vive con la situación de los anhelos de ella y lo va a proyectar en la persona de su padre. ¿No? O sea, mezcla todo esto y ella creía o estaba totalmente segura que había habido algo con su propio padre. Y bueno, está muy interesante. Voy a ver si consigo el título porque está en una película eso, lo documentaron muy bien. Voy a ver si lo consigo. Pero fue y logró demostrarse que esa es una cuestión que ahora, hasta hace poco, ya se le dio un nombre en el ámbito de la psicología, ¿sí? Que puede llegar en la consejería pastoral. ¿Cuáles son los síntomas que se encuentran en las personas que tienen esta uh, problema? Que tenemos que diferenciarlo. Bueno, algunos de los síntomas que las ensoñaciones, que así se llaman, no sueños, ni pesadillas, ¿sí? Ni fantasías, ni nada, ensoñaciones. Son más elaboradas e inmersivas de lo habitual, es decir, son vívidas, con muchos detalles, en donde hay una versión idealizada de uno mismo. O sea, la persona casi siempre va a ser la protagonista principal de esas situaciones, la mayoría de las veces. Estas personas tienden a establecer vínculos emocionales con sus personajes, como esta chica, que era su propio padre, que pueden ser históricos, famosos o imaginarios, como fantasías de relaciones románticas con celebridades. Puede ser, que puede ser alguien que tienen un afecto muy cercano, ¿sí? Que idealizan, que, bueno, ahí fue un cambio muy tremendo porque esta chica, si mal no recuerdo, sí había una relación muy estrecha con su propio familiar. Pero bien, pero después esta situación la distorsiona y llega a esta situación. Otro síntoma es que tienden a hablar y expresar emociones durante la ensoñación, como sonreír, hacer ligeras muecas o gestos, enfadarse, susurrar, fruncir el ceño o llorar. Parece que están durmiendo, pero puede ser que tengan los ojos abiertos, ¿sí? Hay desencadenantes que facilitan las ensoñaciones, como la música, libros o películas, que los adolescentes son muy lábiles a este tipo de cosas. Por eso las películas de mucha fantasía o cosas así, los que hacen este tipo de películas saben muy bien por dónde llegar a este sector público para influenciar, ¿sí? O sea, los hacen tener ensoñaciones, por eso son temas delicados que en algún momento tal vez mencionemos. Dice, en ocasiones la persona utiliza la música para entrar en la ensoñación, como hacen los hipnólogos, los serios, los profesionales, no los de espectáculos, porque hay muchos psiquiatras que utilizan la hipnosis, que hay que saber manejar muy bien, porque es peligrosa, sobre todo por los ámbitos espirituales. Me acuerdo de un caso muy famoso que le llegó un pastor en donde una mujer que llegó no era una psiquiátrica, pero sí era un problema espiritual muy violento, parecido al hombre de Gadara, Gadareno, muy violenta. Y bueno, le llegó al pastor porque ya ha habido con psiquiatras, ha habido con psicólogos, ya le han hecho todo. Y ya no había, estaba desahuciada. Entonces la llevaron a un pastor que enfrentó ese caso y cuando se manifestó esta presencia ahí y empezó a dialogar con este ente espiritual, el pastor, le preguntó, ¿cómo entraste allá? Y le dijo este ente, dijo, a ella la hipnotizaron en su parto y yo pude entrar ahí, en un periodo de hipnosis. ¿Okay? ¿Quién le hipnotizó? Bueno, debió haber sido un asistente o alguien que estaban probando para inducir a la anestesia durante un parto por ese método. También se usa la acupuntura, se usan otro tipo de cosas. Y la hipnosis, por eso ya se ha restringido un poco por esto, que se utilice la hipnosis. Sí hay quienes lo hacen cuando en situaciones muy especiales, cuando no se puede usar ningún anestésico. Cuando no se puede usar anestésico para operaciones de ese tipo,
sobre todo en que la persona está en un estado de extrema gravedad y no se puede anestesiar, que hay compromiso respiratorio, cardiorrespiratorio severo, y se recurre como el último de los recursos, pero hay ese riesgo, hay ese riesgo, ya ha pasado. Entonces, es un estado muy especial esa circunstancia. Y estas personas que tienen esta tendencia a la ensoñación son personas que tienen y pueden tener, porque están en lo que se llama, y lo mencioné al principio del módulo, están en lo que se denomina borderline, es decir, entre la cordura y entrar en un estado de una afección psicológica seria, ya patológica o ya enferma, ¿no? Por ejemplo, puede ser un estado obsesivo compulsivo, o ansiedad social o depresión. Hoy que estamos en la época post esto que pasó, estamos enfrentando probablemente a algunos pastores ya les esté pasando situaciones de esta naturaleza por la depresión que se ha presentado por estos acontecimientos mundiales. Entonces, esto podría suceder en, en el ámbito de la consejería pastoral. Que también estas personas que tienen esta ensoñación excesiva, que es como se le denomina técnicamente, también puede ser que tengan antecedentes y cuando les toque tener consejería con adolescentes, es bueno preguntarle a sus familiares si tienen una imaginación muy desarrollada el chico o la chica, o si son muy adictos a las películas de terror o cosas de ese tipo, ¿sí? Que no sabemos cuándo, y eso es muy común ahora, que a los jóvenes les fascinan ese tipo de obras cinematográficas y que, pues bueno, les va a traer muchas cosas en su estabilidad emocional. Uh, y bueno, hay quien ha hecho un negocio de este tipo de cosas, sobre todo por la internet, porque ahora pueden buscar y encontrar a, a espectáculos cinematográficos en donde no les permitirían ingresar en las salas de cine, porque está restringida por su edad. Pero por internet los chicos buscan y entran a eso, ¿sí? Entonces eso es muy importante preguntarle a los familiares cuando son muy jovencitos o cuando ustedes determinen que hay una situación emocional alterada, sí preguntarle a los familiares, oiga, tiene cuadros depresivos, está tomando tratamientos, en algunos de los puntos que comentamos, empezamos por lo físico, lo orgánico, si la persona tiene un problema de alteraciones, desequilibrios emocionales, preguntarlo, o ya después si está teniendo una psicoterapia y todo, y nosotros entramos al último. El pastor entra ya a lo espiritual nada más, ¿bien? Pero ya tenemos antecedentes valiosos. Y en esta transición entre la ensoñación y lo que es un sueño que tiene un contenido espiritual, ahí es donde ya entramos, ya lo sabemos, ya podemos determinarlo por la configuración que tiene nuestro aconsejado, y ahí es en donde empezamos a ya entrar en la parte espiritual. Bien, vamos bien hasta acá, ¿sí? Ahora seguimos con lo que está aquí en Daniel. Dice, estamos en el capítulo 2. Estaba perturbado de espíritu, se le fue el sueño. Versículo 2 del capítulo 2 de Daniel. Hizo llamar el rey a magos. Magos en la escritura son científicos de la época. No necesariamente que hacían magia, porque está mal traducido. Ahí los personajes que fueron a rendirle adoración al Señor Jesús no eran magos de hacer magia, eran científicos, exactamente, eran astrónomos, que venían desde estas tierras de Babilonia, de Asiria, que eran los mejores astrónomos de la época, que lo mezclaban con adivinación, que ya tenía un carácter espiritual, pues sí,
En la época esa, sí, era común. Pero aquí encontramos, por eso, vean cómo hace la diferencia aquí en Daniel. Hizo llamar el rey a magos y astrólogos. Aquí en Daniel, este versículo sí hace la diferencia entre el astrólogo, el mago, como los magos que enfrentaron a Moisés y Aarón, que convirtieron también en varas en serpientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ellos? Esos sí eran magos, o el mago de Hechos 8, que estuvo ahí juntamente con Felipe. ¿Mm? Los astrólogos. Luego dice, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, porque era su gente que hacía eso. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Mm? Y aquí el rey tenía entendido que era algo espiritual y que estaba diferente en su cuestión emocional, porque dice, se me perturbó el espíritu, este, eh, pero quiero conocer, quiero saber. O sea, en la cuestión del alma, el entendimiento normal. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. ¿Mm? Es raro que hablaran en lenguaje hebreo, pero bueno, en eso estaban hablando. Dice, rey, vive para siempre, vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. ¿Cómo puede hacer un psicólogo? O cómo puede hacer un psiquiatra. Bien. Después dice, eh, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladades. Y si me mostraran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones porque no ven el asunto que se me ha ido, que el asunto se me fue. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, díganme pues el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Bueno, nos había metido en una situación muy complicada, porque pues ahí, ¿qué podían hacer estas personas? Si eran, digamos, que estaban al nivel de cómo hoy está la psicología y la psiquiatría, tal vez, ¿no? Y fíjense cómo después encontramos algo que el Señor hace con el rey Nabucodonosor, que lo lleva a un estado de locura, que después se va a comer hierbas como los animales, se le crece el pelo, dice que como águilas de ave, como plumas de ave, uñas largas, bueno, totalmente trastornado. O sea, porque él tenía una situación así, como personas de ahí, que eso, como acabamos de ver cuáles son los síntomas de la ensoñación, personas que tienen un alter ego excesivo, ¿no? Como es el caso de, aquí en este caso, de un rey, el rey Nabucodonosor. O sea, por sus triunfos, por los placeres, por todo lo que ustedes quieran. Bueno, interesante el perfil. Bueno, pobres gente esta, porque pues lo sabía, en el 11 dicen, en el 10, perdón, los calderos ponieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto del rey, que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esto sin saberlo, se dan cuenta a dónde remiten la situación, lo remiten al ámbito espiritual, porque era espiritual. Ahí encontramos la diferencia entre lo que es una cuestión como la ensoñación a algo que es espiritual de los sueños, como los sueños que el Señor le da a los profetas. Esa es otra cosa. Un sueño como los de, veremos los de Daniel o como veremos los de José o de otros, que después cuando viene el Espíritu Santo en Joel, ya se le da a los hijos de Dios. Se le da a los hijos. Hoy se le da a los hijos de Dios. ¿Mm? Pero hay la cuestión de cómo el Señor moldea conforme a los tiempos
hasta nuestras funciones que están fuera de nuestra capacidad de control. Esto es para meditarlo y meterse más a profundidad, porque es muy interesante, muy interesante. Pero bueno, seguimos en esto. Dice el 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que acabaran con la vida de todos los sabios de Babilonia. Se publicó, voy a sintetizar, se publica el edicto, se los llevan, buscan a Daniel y sus compañeros para también meterlos dentro de eso. Y en el 14 habla Daniel, que ahí es donde aprendemos nosotros como consejeros a diferenciar estas situaciones. Dice el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para acabar con los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. O sea, a ver, ¿qué hace aquí? Entendiendo a Daniel como consejero en un ámbito espiritual, ¿sí? En una cosa, el perfil sumamente diferente en el caso de Gedeón. Gedeón era un jovencito, como lo estudiamos, con una autoestima bajísima, cobarde, sujeto a todo lo que vivió él, y cómo lo hace un líder, ¿no? Aquí vemos a Daniel, un chico sabio, porque era joven, todavía era joven, con todo lo que él padeció y vivió. Y él sabe que es una cuestión espiritual. Ya hay, ¿qué notamos en el caso de Daniel? Que se requiere discernimiento de espíritus. Otro don que debemos de pedir con fervor al Señor, como consejeros. Señor, te pido que tu Santo Espíritu me dé discernimiento de espíritus. ¿Sí? Pedírselo. Porque ese es el terreno donde nos movemos nosotros. Le pide un tiempo al rey. Y dice en el versículo que de 16 estábamos, y que él le mostrará la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misaías, Arías, sus compañeros. Pues, se sintieron mal. Para que pidiesen, aquí está la clave y la fórmula, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Cuál es la clave para que nosotros tengamos en consejerías muy complejas, así de este nivel, ¿sí? En el que no hay entendimiento por lo que ya les mencioné, que estemos ante un caso de ensoñación, si ese es el caso, si estamos ante la situación de que el aconsejado no estuvo enterado de su circunstancia, puede ser, ¿sí? Y que el único que lo sabe es el Señor. Pero ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Por medio de la palabra de ciencia. ¿Por qué de ciencia? Porque es algo que ya había ocurrido en la historia del rey Nabucodonosor. ¿Okay? Ahí aplica la palabra de ciencia. Entonces va Daniel y oran en conjunto, sus amigos y él. Y le dice, entonces el 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahí veremos, sí dice visión, sí, pero vemos cómo en otro capítulo, donde se le da la visión de la semana 70 a Daniel, fue en sueños, ¿sí? Fue en sueños. Y en otra, en una aparición de un ángel. El Señor tiene su metodología, la que tenga que usar con nosotros, no importa cuál, sea visión, sean sueños como los de Daniel, sea que se aparezca un mensajero, no hay problema. El Señor usa su método como Él quiere y con quien quiere y cuando quiera. Está bien. Pero si nosotros debemos estar abiertos a la metodología del Señor. Bien. Bueno, después dice, cuando en el 20, y a Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Aquí nos remite hasta este tiempo para nosotros. Aquí estamos incluidos nosotros. Siglo de los siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahí está. Y el poder viene
del Espíritu Santo, y sabiduría, palabra de ciencia. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué hermosa oración tan cortita y tan eficaz, ¿no? Señor, tú que moras en la luz, danos luz en nuestra consejería, danos sabiduría y guianza en aquello que el hombre y su mente no conoce ni lo entiende, pero que tú sí lo sabes, Señor. Esa puede ser nuestra oración como consejeros, en situaciones delicadas, en situaciones donde depende la vida eterna de alguien. ¿Mm? Dice el 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Señor, dame a conocer el asunto de esta persona, porque yo la quiero guiar a lo que es la verdad y quiero ser y edificarla en su vida, sea para disciplina o sea para solución. ¿Mm? Cualquiera que sea la cosa, cualquiera que sea lo que está en el misterio y el secreto de la vida de nuestro aconsejado, no hay problema, cualquier circunstancia. 24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para acabar con los sabios de Babilonia, y le dijo así, no acabes a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación, que esto requiere, como aboga el apóstol Pablo, que el Señor nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía, sino valentía. Para poder hablar y a veces confrontar al aconsejado a situaciones que a lo mejor si le molesta, y como también lo mencioné en algún momento, si le molesta confrontarlos con la verdad que se vivió, pues si lo toma, qué bueno, y si no, nosotros ya cumplimos. Y acuérdense, el Señor nos va a respaldar. ¿Ok? Bien, dice después el 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Cosa sería en alguien de tanta autoridad, ¿verdad? Porque ahí era, o vives o te acabas, como este Nehemías, ¿no? Que era copero del rey. El 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, porque es algo espiritual en el ámbito del único Dios verdadero. Ahí es donde estaba ubicado Daniel, y ahí es donde debemos estar ubicados nosotros también. Tenemos acceso legal a esto. No es una cosa a la cual nosotros como en un ministerio pastoral, como llenos del Espíritu Santo, no tengamos acceso. No deba ser un misterio. ¿Es una cuestión de la fe? Sí. ¿Es una cuestión por la gracia en Cristo? Sí. Y ahí es donde debemos ubicarnos los consejeros. ¿Bien? Luego dice, sigue diciendo, el 28, pero hay un Dios, fíjense, un Dios en los cielos, el único Dios verdadero, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí le empieza a revelar todo lo que él había visto, que fue ni más ni menos la estatua que tenía varias secciones, varias partes, cabeza de oro, pecho de plata, después de barro, de bronce, perdón, después de barro, hasta los pies, ¿sí? Que fue la revelación de los últimos tiempos, ni más ni menos, que hasta para hoy es motivo de estudio y análisis que estamos viviendo, porque eso fue lo que fue. Era tremenda la revelación que le dio el Señor, que le dio a este rey. A él se le complació dársela a un rey, pero está bien, porque tenía que quedar esto escrito para la posteridad, que todo esto se registró en las crónicas de la historia del pueblo babilónico y que después quedó escrito ya en la Biblia, en el libro de los profetas, y nos llega a nosotros. Bien, bueno, ¿está bien? No entramos al sueño porque es un tema escatológico que no es nuestro tema. Pero vamos ahora a continuación
ahí en el capítulo 4 está lo de la locura de Nabucodonosor, pero no lo vamos a ver, sino que vamos al capítulo 7, de aquí mismo, de Daniel. Ahora vamos a ver, dentro de las metodologías del Señor, cómo trata con el consejero cuando es algo de ámbitos espirituales. Dice el 7.1 de Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, que era el rey que le sucedió a Nabucodonosor. Ya no estaba Nabucodonosor, no Belsasar, porque así se llamó, así le pusieron a Daniel Belsasar, y este es el rey Belsasar. ¿Sí? Hay una diferencia. No confundirse. Dice, tuvo Daniel un sueño y visiones. Ahí se dan cuenta cómo pueden estar las dos cosas incluidas, sueños y visiones. De su cabeza, mientras estaba en su lecho, es decir, diríamos en términos modernos, en sus áreas cerebrales que el Señor maneja, en esas frecuencias u ondas o frecuencias de las ondas cerebrales, que el Señor se mete en eso. Ahora, esto no lo hace con cualquiera, bueno, sino en personas que, en cuestiones de sueños que vengan de Dios. No lo va a hacer con cualquier persona, con cualquier persona, sino con alguien que tiene una comunión, una relación con el Señor a través del Espíritu Santo, que quede bien claro. Y si hay una persona que dices que tuvo un sueño que viene de Dios y todo, y no tiene comunión con el Señor, no ha nacido de nuevo, no tiene ningún don, es más, a lo mejor hasta dudamos que haya recibido verdaderamente en su corazón al Señor, eso no es, puede ser que haya sido espiritual, pero no del Señor. ¿Sí? Que eso es lo que hacen los adivinadores de sueños todavía de hoy, en esos ámbitos, ¿ok? O sea, porque estas cuestiones espirituales se siguen dando, o los astrólogos, los que ven la astrología y todo ese tipo de cosas, que ellos se dedican a esas situaciones. Bueno, dice, ¿y qué es lo que dice en el versículo 2? Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos no, perdón, estamos en el 1. Y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Ahí nos quedamos, el 1. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y ahí empieza a ver lo que vio de las cuatro bestias, que eso es otra parte de la escatología actual, de lo que está por suceder o está ya sucediendo. Y ahí viene toda esa descripción. Aquí ya llevamos visiones y sueños. Ahora vamos al capítulo 8. 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, otra vez una visión, después que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa. Bueno, aquí es una visión. Ahora vamos al capítulo 10. Otra parte de la metodología del Señor. Bueno, vamos un poco antes para entender el 10. Es importante. 9:20, sí, vamos a ver ahí. 9:20. Él estaba orando, él estaba clamando por el pueblo que estaba destruida Jerusalén, habían acabado con la nación y bueno, estaba muy mal, sentía muy mal por su nación, que ya ni estaba, habían quedado muy pocos sobrevivientes. En el 20 dice, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios en el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a que había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Que esto se parece muchísimo, paralelamente a lo que le ocurrió a Simón el Curtidor cuando llegó Pablo ciego por la aparición que hizo el Señor Jesucristo delante de él en Jope, ¿sí? Estuvo ahí 3 días sin visión el apóstol Pablo, que todavía era Saulo, recién todavía en el camino a Damasco, que se le apareció el Señor Jesucristo, se le revela, y cuando está en esa situación, se le envía un mensajero también muy parecido a este hombre, que no era ni profeta ni nada, pero se le aparece y le dice qué tenía que hacer con el apóstol Pablo. Ahí ya vemos, no vemos un ministerio profético de un profeta, sino vemos alguien que estaba en comunión con el Señor, como cualquiera de nosotros. O sea, se pasa ya de la parte del antiguo pacto, ya hoy al nuevo pacto como nosotros. Ahí vemos cómo ya el Señor ya establece su metodología y la instala en la iglesia de hoy, específicamente con los pastores y con los consejeros. Bueno, aquí estamos entendiendo, viene el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, le revela el mensaje que viene de parte de Dios. Y en el capítulo 10, ahora sí, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, que es otra cosa, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, ¿qué tipo de inteligencia? Una más por la cual ora Pablo en una de sus cartas, donde dice que a nosotros nos ha sido dada inteligencia espiritual. ¿Ven? Otro elemento más que requerimos nosotros como consejeros, inteligencia espiritual. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos un stock de herramientas muy amplia, ¿sí? Palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, poder tener revelación, la cuestión de la comunión, es un espíritu de poder y de valentía, y ahora agregamos esto otro de pedir visiones y sueños, y la oración, por supuesto, también, porque ya lo hemos mencionado, para que podamos tener una eficacia en consejerías complejas. Todo esto es necesario. Ahora, todo esto ya ha sido dado a nosotros. La única cosa es que debemos de entrenarnos para tener la capacidad de poderlo ejercer en la consejería. Bien. Y bueno, ahí también se le da una visión tremenda de lo que sería la semana 70, y ahí se complementan todos los sueños y visiones que tuvieron los reyes, tanto de Babilonia como fue Nabucodonosor, como fue Belsasar, este otro rey, y fue Ciro. Después él se queda a conquistar Babilonia, que era de Persia, y ahí todas las visiones que se le fueron a Daniel. Que todo esto se confirma después con el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, porque la de Juan también tiene su situación muy especial, que por ahí tal vez lo lleguemos a comentar. Bueno, todo esto que hemos mencionado es para este tipo de consejería, que ahora es proporcional. Todo esto es la historia de lo que ha pasado y pasará con la humanidad, porque así fue de tremendo. Nosotros en proporción lo vemos en nuestro trabajo pastoral, ¿sí? Importantísimo para alguien que necesita de un consejo en lo que depende muchas veces un matrimonio, o depende muchas veces restaurar una relación de padres con hijos, hijos con padres, o situaciones que nos piden. Es en proporción, pero las herramientas son lo mismo. No es lo mismo que yo use una herramienta muy especializada y tremenda, porque va en proporción a lo que tuvieron estos hombres, a que nosotros tenemos una pequeña herramienta, pero que esté en proporción a la gente que el Señor nos envía a que le demos consejo. Pero el principio, la mecánica celestial del Señor es la misma, es la misma. Y el Señor en su amor y bondad no va a dejar que una sola de sus ovejas se pierda. Así fue importante la nación de Israel, que es el pueblo que él escogió en ese tiempo, y ahora para su iglesia tiene igual
o igual de importancia, o no sé, si más. Yo no soy quien para medir eso, pero es sumamente importante para el Señor. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ha sido claro? Bien, bien. Bien, ahí vamos. Regresamos a nuestro manual. Ahora, una vez que ya tenemos nosotros toda esta situación, evaluamos, ¿sí? O sea, primero tenemos la información y lo que nos diga el aconsejado. Ahora nosotros en el número 2 dice evaluación de la información. Pero ya hemos estado escuchando, ya nosotros ya, si es necesario, como ustedes notaron que llega un momento que le dice Daniel al rey Nabucodonosor, dame un tiempo. Nosotros, es lícito en una consejería compleja que le pidamos al aconsejado que nos espere porque vamos a tener un tiempo de oración y de guianza de parte del Señor. A veces es instantánea, a veces se tarda. ¿Eh? Dice, yo me comunico contigo cuando debas de regresar. Y les comento esto porque es importante. El consejero tiene el gobierno del tiempo de cuándo citar al aconsejado. Creo que lo habíamos mencionado yo por ahí. El aconsejado no nos da a nosotros los tiempos, por mucha prisa que tenga, ¿no? Porque está de por medio la soberanía del Señor y cómo el Señor va acomodando los tiempos, porque Él lo sabe todo. Él ya sabe qué va a ocurrir con nuestro aconsejado a futuro, pero muchas veces el Señor tiene que acomodar una suma de circunstancias en lo que le rodea en su entorno al aconsejado para que el Señor en determinado momento nos diga, ya es tiempo que le hables a esta persona. Porque eso es lo que acabamos de leer, lo que ocurrió con la visión que tuvo Daniel cuando envía al ángel Gabriel a hablar con Daniel y le dice, yo estuve peleando contra el príncipe de Persia, contra el príncipe de Tiro, para llegarte, pero tu oración fue contestada luego, inmediatamente, pero me estorbaron las tinieblas. Entonces, eso puede suceder también en una consejería compleja, que la solución ya la tiene el Señor, pero tiene que acomodar una serie de circunstancias en el ámbito espiritual para que nos dé la respuesta que debemos darle a un aconsejado. No desesperemos ni nos sintamos mal que no tenemos la solución luego, de inmediato. No nos sintamos comprometidos. No nos sintamos comprometidos, porque está el Señor de por medio para tratar algunos asuntos importantes, ¿sí? Y decirle, yo te voy a hablar. No, pero es que yo tengo prisa y todo eso. ¿Vienes a sujetarte a lo que el Señor determine para tu situación? Sí, sí, sí. Entonces yo te digo cuándo. Y está ya todo en control. Lo que sí podemos hacer, decirle al aconsejado, vamos a orar para que el Señor maneje tus tiempos y los míos, para que vengas cuando sea lo que Él diga. Tenemos que poner al Señor en su lugar de autoridad. Bien. Dice después, este, letra A dice, tenemos que aprender a hacer preguntas e indagar en las respuestas, la información que se necesita para comprender el problema y poder ayudar al aconsejado. Que aquí ya viene un ejemplo muy sencillo. Dice, ¿en qué consiste tu problema? Eso puede ser la primera pregunta con que abramos el interrogatorio. Dice aquí, respuesta, los trabajos que consigo no me duran. Ah, bueno, ok. Parecería simple esto, pero son circunstancias de vida del aconsejado, ¿no? Que puede ser, no sé, cualquier cosa. Puede ser que esté entrando, haya ocurrido algo en la empresa donde trabaja nuestro aconsejado, o no tenga habilidad, o que es deshonesto. Por eso requerimos de dones del Espíritu Santo, para saber cuál es la causa. Porque el aconsejado a veces puede manejar, y les dije, tengan cuidado que no los manipulen, ¿sí? Porque el aconsejado algunas veces va a querer escuchar lo que él quiere escuchar de ustedes, pero lo que él quiere, y nos manipula la información. Es delicado, necesitamos discernimiento de espíritus, y nosotros podemos detectar que nos está diciendo una mentira. Que por ahí le di el dato
que hay un área de la psicología que se dedica mucho a estudiar en la gesticulación, en la comunicación corporal, ¿no? Hacia dónde dirige la mirada a la persona cuando está mintiendo. Que cuando dice una mentira, generalmente viene arriba a la izquierda. Pueden observarlo en algunos políticos, es buena, ¿no? Este, ven hacia arriba a la izquierda. Cuando ven hacia la izquierda horizontalmente, no, verticalmente, perdón, así, vertical, es porque es algo ya ensayado y aprendido, ¿sí? Y cuando ven hacia abajo a la izquierda, es algo que están inventando porque ni lo tenían ensayado, ni aprendido, y que los toma uno desprevenidos. Y están elaborando la respuesta, que para eso los entrenan a muchos gente que confrontan a los periodistas, a los medios de información. Así es cuando vemos, este está diciendo, este no, no, está diciendo cualquier cosa, ¿no? Cosa muy diferente cuando alguien está diciendo la verdad, pero no se acuerda bien los detalles. Entonces puede estar que su mirada esté hacia arriba a la derecha. Cuando miran hacia la derecha horizontalmente, es algo que están recordando bien. Ya están acordando, pero están organizando la manera de expresarlo. Y cuando ven abajo a la derecha, es que lo que van a decir les ha repercutido en su situación, que por eso están ahí. ¿No? Porque saben bien de qué se trata, si le van a decir la verdad, y usted ya puede decir, me va a decir la verdad. Eso es algo práctico, algo práctico. ¿No? Es el reloj de las miradas en el interrogatorio. Eso lo usan mucho en muchos ámbitos en el que hay un interrogatorio de por medio. ¿No? Bueno, dice aquí causas posibles, enfermedad orgánica, que es por lo que no dura el trabajo en este ejemplo. Enfermedad orgánica, falta de diligencia, incompetencia, torpeza manual o física, o relaciones interpersonales no muy buenas. Pero se debe indagar para llegar al problema y evaluar las respuestas del aconsejado. Entonces, primer punto que estamos aquí leyendo, que es hacer una pregunta consistente, directa, ¿cuál es tu problema? Y vemos ahí cómo contesta la persona. Letra B larga dice, la evaluación tiene que ser apoyada por lo que Dios dice en su palabra. Otro elemento. Porque en Daniel, consideremos que no estaba nada escrito. ¿Sí? Salvo cuando leyó la escritura en la pared, con un rey que también, que fue Belsasar precisamente, cuando también está una cosa ahí, un festejo tremendo y en sus grandes triunfos y victorias, y se aparece una mano gigantesca y escribe en el muro, frente al rey y a la concurrencia, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que quiere decir, tu reino ha llegado a su fin. Que este hombre se sintió súper mal, y bueno, se lo revela ahí, le dice qué quiere decir al rey Daniel también. Bueno, entonces estamos en la letra B. La evaluación tiene que ser apoyada por lo que Dios dice en su palabra. Nosotros sí nos apoyamos en lo que está escrito. ¿Okay? Gracias a Dios también tenemos ese apoyo. Evaluar lo que se ha oído del aconsejado, o sea, lo ponemos en una balanza. ¿Qué tanto de verdad, qué tanto de fantasía, qué tanto de mentira, qué tanto de engaño está pasando esta persona? O es víctima o victimario, cualquiera de las dos cosas. O simplemente no sabe nada. Después dice, la evaluación le toca al consejero con la ayuda del Espíritu Santo, con todo lo que ya mencioné. El primer punto, o sea, de lo que ya dijimos, el narrar su problema le corresponde más al aconsejado. Bueno, lo inducimos a que nos diga las cosas en verdad como deben de ser. Bien, después dice, evaluar de acuerdo a lo que Dios dice con respecto a su problema. Cuando es para hacer esta evaluación también, a veces requerimos de tiempo. Puede ser, si es algo sencillo, que no tenemos problema, que hacemos una evaluación inmediata. Tal vez ahí ya sabemos qué decir, no, ya sé qué me va a decir, tal, tal, tal. Y más, si tenemos don, ya sabemos qué respuesta dar. Pero si vemos que no la hay, pidamos un tiempo.
para hacer una evaluación de lo que nos dijo. A veces tenemos que llevar lo que nos dicen los aconsejados delante del Señor. A veces es necesario, pero bueno, cuando sea, no hay problema, lo hacemos. Después, como en punto 3 viene ya el consejo bíblico. ¿Qué vamos a decir? Bueno, dice la letra A, como lo que acabamos de hacer, leyendo a Daniel y la de José también es muy interesante, pero tal vez lo veamos. Dice la letra A del número 3, consejo bíblico. La Biblia provee multitud de consejos y verdades, además de ejemplos de situaciones con una trascendencia espiritual que no pasa o cambia con el paso del tiempo. El consejo debe ir de acuerdo a la palabra y nunca basado en la experiencia del consejero, ¿sí? Fíjense cómo está escrito acá. El consejo debe ir de acuerdo a la palabra y nunca basado en la experiencia del consejero. Yo mencioné en algún momento determinado que la experiencia de vida nos puede servir para algunas cosas, pero no necesariamente porque nuestras circunstancias de vida jamás van a ser exactamente iguales que las nuestras, con las del aconsejado. Ni con los gemelos les pasa, ¿no? Ni con los gemelos. Bien. Letra B larga dice, aconsejar solo a aquellos que estén presentes. Dar un consejo solo al aconsejado presente. Sí, y eso es por ética. Nunca vamos a hablar ni bien ni mal ni de nada de otra persona que no esté presente. Cuando está muy involucrada una tercera persona, detenernos y decirle, necesito que esté la persona que me estás mencionando, que esté presente. Si es posible. A lo mejor nos va a decir, no, pero es que no se va a poder porque pues esta persona pues ni va a querer, no le interesa, o jamás, o no tiene tiempo, o X. Bueno, ya ahí aplicaremos sabiduría para circunstancias. El consejero no deberá hablar sobre otros cuando estén ausentes y no están escuchando al consejero. Tampoco permitir que el aconsejado lo haga. Esto aplica mucho con los matrimonios, ¿sí? Mucho. Es más que nada con familias directamente. Cuando son cuestiones de trabajo, son cuestiones delicadas, que inclusive hay alguna situación de tipo legal, ahí sí no es necesario, porque inclusive podemos meter en un problema al aconsejado o hasta nosotros mismos, ¿sí? Y ahí sí ya no. Pero cuando es una cuestión de familia, sobre todo en cuestiones familiares, sí es conveniente que sí esté presente la persona de la que se está refiriendo nuestro aconsejado. Si el cónyuge, un hijo, familia X, ahí sí. Bueno, dice, ejemplo, por eso se pone este ejemplo. Si un marido y su esposa tienen problemas, ambos tienen que estar presentes. No hay que aconsejarlos por separado. Si no se ponen de acuerdo, si no quieren o no pueden venir juntos a ser aconsejados, entonces que otros les ayuden. Eso sí se puede hacer. Una alternativa, cuando un familiar no quiere, es decirle, bueno, está bien. Por ejemplo, eso es lo que hacemos Pati y yo. Seguramente ustedes también lo han hecho. Que con nosotros quiere hablar el marido y la esposa con nuestra esposa, ¿no? En el caso de ustedes, las esposas con ustedes y los esposos con los pastores. No hay problema. Finalmente, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y nosotros podemos, como matrimonio pastoral, hablar con después nosotros con nuestro cónyuge. O sea, yo en este caso con mi esposa, oye, ¿qué te externó la esposa de este matrimonio? Bueno, me dijo esto y esto. Ah, perfecto. Lo corroboramos, lo comprobamos, porque seguramente ya tenemos lo que el Señor ya impresionó en nuestro espíritu. Ah, sí, confirmo. Yo también entendí lo mismo. Así es. Y el marido también, nuestro, de la consejera, es pastora, como ustedes, el pastor, marido de usted, les va a decir, sí, a mí me dijo esto el marido, tal y tal y tal. Llegamos a acuerdo, oramos juntos para hablar en acuerdo, en el acuerdo del uno, lo que le vamos a decir al aconsejado, ¿sí? Y eso hace infalible la consejería pastoral. Infalible, lo que se tenga que decir.
Y puede ser que venga con nosotros, con el pastor, su esposo, venga la esposa, oiga, su esposa me dijo esto, sí, yo estoy de acuerdo. O al revés, ahí ya detectamos que hay una cuestión de manipulación. También nos sirve para medir ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces ahí ya medíamos la cosa. Ahí ya llamaremos a los dos y que ellos se den cuenta que hubo acuerdo en el matrimonio pastoral, de que el Señor le habló lo mismo a los dos y de que la solución se las dio la misma a los dos y que eso es lo que tiene que hacer el aconsejado. Y si los aconsejados, que puede ser un matrimonio, dicen, no, pues no lo vamos a hacer, ustedes decidan, vivan las consecuencias, convenientes o inconvenientes, y según cómo sea la situación, que vean fruto al obedecer o que vean fruto al no obedecer. Y hablaremos después. Bien, ya ustedes ya hablaron de parte de Dios, ya dieron el consejo de parte del Señor y así tendrá que ser. ¿Ok? Entonces ahí, pues bueno, así tendrá que hacerse. Vamos a ir hasta acá. ¿Alguna pregunta con esta mecánica tan interesante? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios tiene una respuesta extraordinaria para nuestras necesidades? Impresionante, impresionante. Yo no acabo de maravillarme, en verdad, de todo lo que la palabra nos va guiando y enseñando. Es hermoso. Bueno, vamos al número 4. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, ni sé, no me fijé bien. Bueno, llevamos empezamos al 20 para las 10, bueno, casi una hora. Vamos al número 4, algo del número 4, alcanzamos a ver algo. Número 4 dice así, hacer una comparación entre la información y el consejo, ¿sí? Fíjense, hacemos y evaluamos. Que esto toca mucho que ver con el tema que estamos viendo en Manantial de lo que es la dignidad del hijo, ¿no? O sea, el consejero es una persona digna, una persona digna. ¿En qué concepto digna? De equilibrio, que es uno de varios de los conceptos de lo que es la dignidad. Es decir, ¿en qué sentido? Les recuerdo, la palabra digno, como lo utiliza el apóstol Pablo en Efesios 4, dice de la vocación a las cuales ustedes han sido llamados, a la cual son hechos siendo dignos, ¿no? Ven, digno significa, porque se usaba mucho para el entendimiento en las cartas de Pablo, cuando se referían al comerciante que tenía una báscula o una balanza, ¿se acuerdan que usaban las pesas de 1 kilo, ¿no? Un metal que pesaba 1 kilo exacto. Y de un lado, en un platillo de esas que se equilibran con la barra vertical, que es el fulcro, o sea, así se le llama en la física, y de un lado se pone una balancita, una pesa, y del otro lado lo que compraba el comerciante, el cliente. Y se iba poniendo, agregando 1 kilo, medio kilo, gramos, hasta que se equilibraba la balanza y quedaba bien equilibrada para dar el peso justo, ¿sí? Cuando el comerciante era una persona honesta y las pesas que ponía eran las que debían de ser, o sea, exactamente de 1 kilo y de gramos y eso, y daba la mercancía bien pesada, se le refería en ese tiempo a ese comerciante como una persona digna. ¿Mm? En la consejería, nosotros evaluamos y sopesamos lo que nos dice nuestro aconsejado. Si es a la luz de la justicia y la gracia del Señor, si lo que nos está diciendo y lo que debamos decir, lo que el Señor le quiere decir, está en equilibrio. Si esa persona sí tiene razón de sentirse mal o sí tiene razón de sentirse ofendida, y ahí nosotros es donde debemos de ser imparciales y neutrales en la consejería. Ahí debemos de aplicar nuestra neutralidad, aunque sea alguien a quien amamos mucho, pero se equivocó. Y bueno, o fue víctima de alguien que la hizo víctima de algo y que la persona que le hizo algo también la amamos mucho. Ese es el dilema del pastorado, en el que las ovejitas a veces se dan sus topes entre ellos, ¿no? ¡Pum!
Y llamamos a lo mejor más a una que a la otra, no porque hagamos acepción de personas, sino porque por cercanía o qué sé yo. Y bueno, pues tanto habrá disciplina de un lado como habrá eh, pues reconciliación con el otro y sanidad del otro. Pero bueno, así es el trabajo pastoral y así lo deben de tomar. Pero finalmente a la larga el Señor nos va a respaldar y va a haber una buena respuesta con las personas que les damos un consejo sabio. Y vamos a ver matrimonios que se restauran, que a lo mejor tienen un proceso de restauración. Ahí hablaremos de la restauración, cuánto puede, qué implica eso, porque el Señor, como también ya lo dijimos, tiene su tiempo, tiene su tiempo. ¿Mm? Y eso es así como vamos caminando con ellos. Bueno, de acuerdo a lo obtenido en la información se dará el consejo bíblico. En la información detectamos el pecado, o sea, hacemos el diagnóstico del problema. ¿Mm? Dice después, en el consejo el amor de Dios se va a hacer manifiesto, obviamente, para el cambio bíblico. Ejemplo, en Jeremías 13:23 dice, ¿podrá mudar el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Bueno, ¿no? Como podría suceder. Dice Jeremías 22:21, te he hablado en tu prosperidad, mas dijiste, no iré. Este fuiste el camino desde tu juventud, que nunca escuchaste mi voz. Eso es que si hicimos una consejería justa, equilibrada, y la persona no quiere cambiar, bueno, habrá situaciones así. Y no nos demos por derrotados, porque el Señor sabe que a lo mejor con el tiempo tendrá esa persona que pasar por a lo mejor la vía más estrecha, el camino más difícil, a veces situaciones en las cuales van a ser quebrantados, ¿sí? Va a tener que haber un quebrantamiento, pero que deba ser para bien si esta persona acepta que sí, es que sí pasó lo que me dijo, si no hacía esto, te lo dije, no me digas que no te lo dije, te advertí, más bien, el Señor te advirtió que iba a pasar esto, y ahora estás viviendo estas consecuencias, y bueno, pues bueno, ahora, pues bueno, como tendremos que a veces, muchas veces, el qué tenemos que hacer en el pastorado, tendré que regresarte nuevamente al redil. Te encontré en un barranco y te voy a tener que volver a sacar. Y ahí la volvemos a sacar. Y bueno, ya, pero pues bueno, el Señor Jesús nos advirtió claramente, si alguien en su iglesia dice algo inconveniente, repréndelo en privado. Si vuelve a recaer, con 2 testigos. Y si vuelve otra vez, delante de toda la congregación. Y si por cuarta vez vuelve otra vez a caer en lo mismo, entonces puedes excluirlo de la congregación. Porque ya una cuarta vez, sin que una persona vuelva y vuelva y vuelva, ya no. Ya hay que dejarlo como hizo Pablo con el que sorprendió en adulterio con la madrastra, ¿no? ¿Qué hizo? Le retiró la cobertura apostólica, el manto apostólico, que es el amor del Señor y la gracia sobre esa persona, y dice, yo me desentiendo contigo. Que eso es lo que da a entender Pablo cuando dice que al tal lo entregué a Satanás. ¿Qué hizo? Ya no está en mi cuidado. Ya está a lo que pase. Y sí, que este hombre llegó, como está ahí en Corintios, que en la segunda de Corintios, regresa con Pablo, llega muy mal, y dice que llegó al extremo de casi acabar su vida ya, y después le dice a la iglesia de Corinto, Pablo, recíbanlo, porque verdaderamente ya tuvo la disciplina, el Señor tuvo misericordia de él, y sí se arrepintió, y les exhorta a que lo vuelvan a admitir en la congregación de Corinto. Entonces, bueno, puede ser posible eso. Dice, ¿se debe dar el consejo de acuerdo a lo escrito en la Biblia? Sí, y por ahí, como les dije, hay una serie de tablitas de escrituras bíblicas que les va a ayudar mucho. Y último punto, no podemos irnos por las ramas, o sea, por encima, superficialmente. Tenemos que ser tajantes, aunque el consejo no agrade al aconsejado. Hasta ahí, ya lo comentamos. Bien, hasta aquí vamos a dejarle para entrar al número 5,
Después, decisión de la conducta a seguir. Ahí hay un error de impresión, ¿sí? Dice, error, marcador no definido. No sé si está en su manual. Como esto los tengo en PDF, no lo puedo modificar. Pero si ustedes lo ven ahí, no le hagan caso a eso. Sí, fue un error de la impresión. No, Pero... no está, Doc. En la primera ok. prueba no está. Perfecto, excelente. Entonces ustedes tienen la versión modificada. Qué bueno, me da gusto. Porque yo tengo la versión antigua y ahí estaba marcada. Entonces dice número 5, ahí empezaremos la próxima sesión, decisión de la conducta a seguir. Entonces, ¿de qué va a depender? De lo que nos haya revelado el Señor, eso es lo que tendremos que hacer. Y ahí vamos a encontrar ejemplos muy interesantes de situaciones que se vivieron y que están sobre todo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar cosas bien interesantes. Bueno, hasta aquí le dejamos.